de Cardiología. En esta oportunidad les traje un caso clínico de un paciente masculino de 62 años de edad con antecedentes de enfermedad arterial coronaria, tabaquista. Entre su medicación habitual tenemos bisoprolol 5 miligramos día y aspirina 100 miligramos día. El motivo de consulta del paciente es en otra institución en primera instancia por presentar dolor precordial típico opresivo en región precordial con irradiación a miembro superior izquierdo, diaforesis. El paciente, bueno, se encontraba en otra institución, presenta este dolor alrededor de las 19 horas, donde en esa localidad se realiza la carga de aspirina, clopidogrel y heparina. Posteriormente es derivado a nuestra institución. El paciente llega aproximadamente 22:30 horas. En el examen físico al ingreso en guardia externa, el paciente presenta una TA de 130/70, una frecuencia cardíaca de 90, temperatura 36, saturaba 95% aire ambiente y el examen cardiovascular tenía ruido 1, ruido 2 normofonéticos, murmullo vesicular audible sin agregados, abdomen sin particularidad, sin incurgitación yugular, sin reflujo hepatoyugular, no presentaba edemas y los pulsos periféricos estaban simétricos de amplitud y de amplitud conservada. A su ingreso se realiza un electrocardiograma, es el que están viendo. No sé si alguno quiere describirlo, quiere participar y describirlo, el electro. Bueno, el electrocardiograma presenta un ritmo sinusal, es regular, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos, un PR de 0,16, QRS de 0,08 segundos, un eje conservado, y se puede observar el supradesnivel del ST en derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF, con imagen de infradesnivel del ST en cara lateral. Con este electrocardiograma y esta presentación clínica, ¿cuál sería la conducta? En nuestro caso se realizó la interconsulta al servicio de hemodinamia y el paciente pasó directamente al servicio. Se realizó una cinecoronariografía donde podemos observar en esta imagen una proyección oblicua izquierda donde se observa una coronaria derecha de mediano calibre con una oclusión total a nivel del tercio medio y una restenosis del estén implantado que el paciente ya tenía previamente. En esta otra imagen podemos observar en la primera imagen, en una proyección oblicua derecha, se observa un tronco de buen calibre, sin lesiones, una DA ectásica eh, a nivel proximal con calcificaciones en tercio medio, medio y distal, las calcificaciones. Y una CX con restenosis del estén implantado en tercio medio y proximal de un 90%. La proyección de al lado es una proyección axial izquierda donde se puede observar una DA ectásica y, en la parte proximal y calcificaciones. Con esta cinecoronariografía, ¿alguno quiere participar, opinar con respecto a la conducta que tomarían? Ahí preguntamos. Chicos, Bien. que nos colgamos ahí. ¿Quieren que volvamos al electro? Sí, sí. ¿Podemos volver al electro, Giselle? Sí, Dice, ¿no? sí. ¿Qué ven ahí? Si bien ella ya lo describió Gisela, pero
Ritmo, eje, frecuencia. La vieja usando. ¿Qué nivel? Supra inferior. Supra nivel de resistencia inferior. ¿Y qué más? Mira en el espejo. ¿En dónde? En cara en el espejo, cara lateral. Entonces le llegas a la guardia, ¿qué piensa? ¿Corren o no corren? Corre, muy bien. Una buena pregunta. ¿El Supra les parece que es significativo? Porque por ejemplo, la versión en Supra de nivel es más de 1 milímetro, ¿no? ¿Parece significativo o no? ¿Cómo? En D3 y ABF me parece que sí, que sí llega a ser. No se ve el mínimo. Está ahí medio como que es un Supra, no es el Supra que No está tan marcado. no es el Supra que uno corre rápido, rápido. Y entonces, El Supra que deja como pericardio. exactamente. ¿Y qué les ayudó a tomar la conducta de ir a una cine directa? La clínica. El antecedente de que tiene una extensión. La clínica, para empezar, tiene el electro. Y que tiene espejo. Que tiene espejo. El espejo es lo que marca acá. ¿Y dónde más tiene otra lesión que habría que buscarla? Porque si usted tiene un infarto en el inferior, estamos sospechando de eso, ¿qué otras caras se pueden afectar? Posteriores y derechos. Posteriores y derecha. Posteriores, ¿cuál la va a ver acá? ¿En cuál se fija para la posterior? 7, 8 y 9. Sí, ¿y el del electro que tienen acá? B2, B2. En 1 y B2, fíjense que tienen la misma disnivel. Le toca la posterior. Claro, de Cara cara. lateral no podemos hacer nada porque no tenemos motivaciones laterales. Y después lo otro de derecho que tiene que tener un B2, 3 y 4R. sí. ¿Estamos? Entonces eso es lo que nos faltaría en este electrocardiograma. Antes de tomar la conducta de cine, yo hubiera pedido que le hagan derivación laterales y derivación derecha. ¿Estamos de acuerdo? Va, vamos a ver el cine ahora. Pero es interesante. Sí. Vamos, Gise, a la cinecoronariografía. Espera. ¿Qué falta ahí? ¿Qué nos faltó? Volvete un poquito para atrás. El electro. Volvé al electro. Ahí. Algo vio Dimas. Hay algo más que también hay que buscarlo, ¿no? Poner en un impacto del territorio de la cara inferior, que puede ser o circunflejo derecho, ¿no? De entrada está pensando en eso. ¿Tá? Y si yo pienso que tiene algo en la cara posterior, porque veo algo en B1 B2, más probable que sea algo bastante proximal. ¿Tá? Y hay otra alteración que tiene el electrocardiograma, si ustedes se ven en la tira de ritmo, que es la que está abajo, que es todo B2, que hay una alteración. Grecia. Ya estamos con vos, Grecia. Spoiler. Spoiler. Taca, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasa? Se da y se está. Entonces, eso es otra de las cosas importantes, porque estos pacientes pueden romper con bloqueo de Sí. primero, segundo, tercero, ¿está? ¿Estamos? Ahí alguien preguntó, ¿van a hablar con hemodinamia directo? ¿O piden otra cosa? ¿Le van sacando sangre o no le van sacando sangre? Sí. Pero como que hacen, ¿no? ¿Qué van pensando ahora? ¿Qué puede ser? ¿Síndrome? ¿Coronario agudo? Sí. Hemorragia. Bien. Bueno, ¿y se condice la cine con el electro o no? Sí. ¿Y ahora? Sí. Bastante. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué harían? Tratamos base pulmón. ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. Hay unanimidad acá que. Bien. Bueno, en esta proyección podemos ver la oblicua izquierda, en proyección oblicua izquierda, donde se observa el avance de la cuerda por coronaria derecha hasta la descendente posterior y se realiza la angioplastía con balón a nivel de la oclusión del segmento proximal y medio
y se puede ver ahí el posicionamiento del stem. No Sí, se ve se muy hizo bien. ATC a coronaria derecha, que era el vaso culpable. Sí, pero si quieres que verlo en el culo, vas a tener que ser conmigo. No. En esta imagen, bueno, podemos ver cómo se observa el flujo distal a nivel de la coronaria derecha con un flujo TIMI 3. Posteriormente se realizó la radiografía control del paciente, observándose una radiografía de frente mal penetrada con un botón aórtico prominente y no impresión alteraciones del parénquima pulmonar. Luego un laboratorio de ingreso a la unidad coronaria, donde se constata un hematocrito de 46, una hemoglobina de 15, leucocitos en 10.600, segmentados 89, plaquetas 155.000 y función renal conservada. Las troponinas ultrasensibles, estos fueron los resultados, 0.014 y 0.03. Posterior al procedimiento, las troponinas. Seca total en 702, seca MB en 166. Luego se realizó un ecocardiograma bidimensional al paciente, donde se evidencia la hipertrofia concéntrica del VI, la función del VI normal, motilidad global normal de los segmentos analizados, una aurícula izquierda normal, un pericardio normal y raíz aórtica de dimensiones normales. Cavidades derechas normales con buena función TAPSE, una vena cava inferior normal con colapso inspiratorio, válvulas aórticas y mitrales normales, disfunción diastólica, con relajación prolongada, sin aumento de las presiones de llenado por Doppler tisular, flujo valvular aórtico normal sin insuficiencia y flujo valvular mitral normal sin insuficiencia, sin hipertensión pulmonar. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, algo que quieran consultar respecto al caso o volver a rever algún estudio? Acá preguntan si tienen el electrocontrol post-ATC. No tengo ahora en este momento el electrocontrol y el electrocontrol que mostré, o sea, el electro previo que mostré es de la otra institución, o sea, de la institución que fue derivado el paciente, ¿sí? El post-ATC no tengo el electro. ¿Y ese electro se realizó, Gise, o no se realizó? Como para saber si Sí tenía se algún cambio. sí se realizó, pero no lo coloqué en la presentación. ¿Y tenía algún cambio respecto del previo? Sí, había descenso del ST en las derivaciones inferiores y las ondas T invertidas en derivaciones precordiales O y en sea, las derivaciones inferiores. o sea, ¿cuánto tiempo puerta, Puerta balón, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que consultó, pero que no lo estudiaron en el mismo lugar, así que ya estamos perdiendo tiempo. ¿De cuánto tiempo tardaron hasta que lo entraron en hemodinamia? ¿Tenés idea, Giselle? Una hora aproximadamente. ¿Ustedes tienen sistema de, ¿cómo se llama? Cuando tienen sistema de la red de infarto. Ah, sí. O sea, desde el momento que se Eh, hace el electro que se ve el supra, ahí tardaron una hora como puerta balón, ¿sería? una hora, sí. Ahí está la doctora Ceballos. La Gaby. Hola, hola. Hola, Gavita. ¿Cómo está? Qué lindo escucharlo. Lástima que no puedo verlos. Eh, La doctora Ceballos es hemodinamista, que ella trabajó mucho tiempo acá con nosotros y ahora se nos fue para allá. bueno, la idea de presentar este caso, que es el caso típico, digamos, de un supradesnivel del ST, si bien no hemos tenido la precaución de poner el electrocardiograma post, nosotros tenemos una red de infarto en donde si la derivación, como todas las redes de infartos,
puede ser un centro de hemodinamia en menos de 2 horas. La distancia de la localidad de donde nos llaman hasta que llega es más o menos 1 hora y cuarto. Por eso es que lo derivaron y no le hicieron trompolíticos. El paso uno es trompolítico y después se deriva. Pero a nosotros nos llega un poquito más tarde de las 2 horas. El paciente empieza a las 7:30 con el dolor, consulta, y por eso fue que entró directamente hemodinamia. Por supuesto que llega el paciente, se le toma la muestra de sangre, se le hace la placa, pero teníamos un supra, un dolor persistente, se le había hecho carga de aspirina, Clopil, le habían hecho en la otra institución, heparina, 2 centímetros por indicación del médico de guardia, que recibe el llamado, y posteriormente, por eso ya sabiendo, nos activan a nosotros y lo esperábamos directamente en la sala. Por eso se omitió laboratorio, placa de tórax que nos quitaban minutos que el paciente ya venía perdiendo por la demora en el traslado. No sé si respondo ahí el por qué no el laboratorio y por qué no la placa de tórax antes. ¿Y por qué es Lo importante? otro que quería plantear, bueno, que nadie preguntó era eso, si se demoró tanto tiempo porque llega a las 10 de la noche, llega a 10:30 y entre la entrada de la ambulancia y que subimos, nosotros tenemos un registro de cada minuto. Se tardaron 20 minutos desde que entra la ambulancia hasta que está en la sala de hemodinamia con la guía pasada. Es muy rápido, lo tenemos muy aceitado, porque somos el único centro de derivación en la zona noroeste, digamos, de la provincia. Así que espero haber respondido el por qué no se hizo laboratorio y placa de tórax, pueden estar de acuerdo o no, pero el dolor era típico, ya tenía el antecedente del stent, el electro de ingreso tenía un supra más elevado cuando nos llega a nosotros, no había lugar a dudas de que el paciente, y ya se le había hecho el pretratamiento, llegó normotenso y sospechando compromiso de ventrículo derecho, no indicamos NTG porque nosotros damos las indicaciones por teléfono, y por eso es que pasa directamente hemodinámica. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Sí. Una pregunta, las troponías, no sé qué valor de corte usan, pero estaban negativas las troponías post ATC. Sí. ¿Se escuchó, Doc? Por eso lo presentamos también. Sí, sí, sí. Queríamos, primero que pensábamos plantear tres discusiones. Una, si alguien no hubiera propuesto hacerle trombolítico por la demora, por eso pusimos el horario y a qué hora se fue el ingreso a la sala, pero capaz que no se tuvo en cuenta eso. La segunda es un paciente que si bien tiene ocluido a la derecha, sabemos que es un infarto agudo, ya tiene un stent restenosado, el stent previo en la coronaria derecha a la oclusión ya tiene restenosis, entonces un paciente que o es poco respondedor a los stents. Nosotros no lo conocíamos al paciente, pero bueno, uno puede plantearse esas dudas, che, tiene lesiones de 2 vasos. La DA, si vos la mirás con cariño, la podés buscar si bien es ectásica, entre ambas dilataciones de la nivel proximal tiene una lesión significativa, ahora que se toma el 50%, antes era el 70%, y quizás queríamos plantear si alguno no hubiera pensado en cirugía, che, lo estabilizamos, le haces, no sé, tirofiban y lo mandamos a cirugía, un paciente joven, sin ningún antecedente más que el tabaquismo y la hipertensión, y bueno, lo coronario, pensando en que no responde o es refractario a la antiagregación, era otra cosa que queríamos plantear, por eso lo presentamos. Y la cuarta sería esta, ¿por qué no revascularizar los 2 vasos? Si el infarto, si bien era compromiso de cara inferior lateral, él tenía una lesión, quizás no se ve bien ahí en la imagen, pero tiene una lesión subtotal, una restenosis subtotal del estén implantado en la circunfleja. Así que se podría haber tratado los 2 vasos en el mismo procedimiento, pero al ser una restenosis intrastent y no saber qué tipo de stent le habían colocado, no sabíamos cuándo fue la colocación, planteamos hacerlo en un segundo tiempo con un balón con droga para evitar la superposición de más metal, ¿no? No sé si están de acuerdo, si hubieran actuado diferente. Chicos, ¿qué les parece? Yo, por opinión personal, sí me parece que estuvo muy bien el accionar. O sea, una CRM, cuando pasaron las otras, se veían las lesiones. Hubiera estado bueno plantearlo en el cliente paciente, pero no en el contexto de la urgencia. En la Ahora aguda. había que destapar el vaso.
todos en el agudo hubieran actuado de esta forma que planteaba la doc de revascularizar vaso culpable, como dicen las guías, o hubieran intentado revascularizar los dos vasos en el mismo procedimiento, ¿alguien? Vaso culpable, claro. Y el otro, bueno, sí, hay una lesión para revascularizar previo al alta, ¿no? Perfecto. En el caso del otro que quedaba total, si no era la causa problema del daño, se espere 24 a 48 horas para ver que esta lesión nos genera un shock o más shock, entonces estabilizamos esto y después se me pareció re bien el problema. Excelente. Aparte recuerden también al tratarse cara inferior, la asociación con arritmias de reperfusión también, que es algo para tener en cuenta, que bueno, este paciente hasta lo que nos han contado no lo presentó por suerte, pero tal cual como lo que decías vos, Doc, muy bien. ¿Y la bradiatal que se viene en el electro por qué? Que Marco Dimo. ¿Por qué le pueden pensar en el paciente? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque es la encargada de vascularizar el nodo ABD. Exactamente. ¿Y el eco? Que hay muchos acá que hacen eco. ¿Hubieran esperado encontrar ese eco? Prácticamente normal, no tenía trastorno de la movilidad, función diastólica conservada, no tenía aumento de expresión de llenado, de un infarto con supra. Se actuó rápido, no hay, cuanto más hace la reperfusión, menos es esto, la movilidad. Menos lesión vas a tener, exacto. Por eso capaz que le hubiera hecho, a este paciente le hubiera hecho más un eco mirando más al ventrículo derecho. Sí, totalmente. Y bueno, está hecho un eco más tirando al ventrículo izquierdo, capaz que viéndole más, haciendo una vista más para el ventrículo derecho y viendo más para el libre del ventrículo derecho, con un subsifoideo capaz que se ve un poquito mejor y ver si no tiene alteración de la motilidad derecha. Sí, y que eso es muy importante para ver el paciente mientras está internado, pues si tenemos compromiso del BD, hay que tratarlo principalmente con volumen, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa para tener en cuenta en el post-hemodinamia. Y creo que tenía un poquito de hipertrofia, dijeron, el eco remodelado. Sí, se hace todo desde llegar a pensar que el paciente ha sido un hipertenso de larga data, pero sí, el eco está hecho muy, no sé quién lo hizo, no, pero con lo que muestran es muy de ventrículo izquierdo, y no viene para una sintomatología de ventrículo izquierdo, entonces hay que darle más bola al derecho, que por ahí siempre lo olvidan, y buscarle las vistas al ventrículo derecho para ver si no tiene alteración de la motilidad. Y sí tiene buena función, parece que es TAPSE, lo que es la onda S tisular, y medir la fracción de cortamiento del ventrículo derecho. Por esas tres cosas nosotros sabemos si el paciente tiene una buena función ventricular derecha. No es solamente TAPSE, porque TAPSE es el anillo. Sí. ¿Alguna otra duda o avanzamos? Digamos, Seguimos, Gise o Doc Ceballos. Se plantea un tratamiento al alta eh, con pantoprazol 40 miligramos día, aspirina 100 miligramos día, prasugrel, se hizo el switch a prasugrel 10 miligramos día, rosuvastatina 40 miligramos día, bisoprolol 5 y miligramos día y se hizo hincapié en el tema del cese del hábito tabáquico, la dieta hiposódica, la actividad física aeróbica. Ese fue el tratamiento al alta del paciente y se programó la ATCA circunfleja en un segundo tiempo. ¿le agregarían algo? ¿Le sacarían algo? Volvete al del tratamiento. Y si es un paciente hipertenso, creo que un día que un no le vendría mal, tiene indicación de eso, considerando que también tiene un riesgo trombótico alto, porque de hecho las penas son 3 y demás, también es dudoso, pero puede ser un candidato muchísimo. Bien, Bien. está bien eso también. Y, ¿Cómo? Lo había encargado con propiedad y lo switcharon a basura. sí, Bien. ¿eso les parece bien? ¿Hubieran hecho lo mismo? Recuerden también que es un paciente joven, claro. Bien. ¿Qué más? Y algo más de respecto a las estatinas, teniendo en cuenta que es un paciente joven con restenosis, digamos, pensando a largo plazo. Está perfecto y ahora las últimas guías aclaran también, idealmente, la asociación con ezetimibe, o sea, altas dosis de estatinas, si el paciente las tolera con ezetimibe, es lo que mejor tiene, digamos, resultados a largo plazo para disminuir el riesgo de nuevos eventos, ¿no? O sea, está bien, pero podríamos ver si le podemos agregar ezetimibe también. Y de la otra parte del tratamiento, que por ahí es la que menos adhesión tenemos, actividad física aeróbica, ¿le darían solamente aeróbico? Sí.
Fuerza, ¿no? No. Ambos. Bien, ¿por qué no? Veamos que Ujú. ¿Al cuánto tiempo de este evento le dicen al paciente que puede empezar a realizar actividad física? ¿3 meses? ¿Un mes? ¿Quién da más? Un mes. Bien, sí, más o menos un mes, siempre y cuando teniendo en cuenta la función y demás, cómo queda, pero más o menos un mes es el tiempo que le damos para poder empezar a hacer actividad física aeróbica. Pero como decía la doc también, no es solo actividad física aeróbica, al menos lo que estamos tratando de hacer es como un poco más la musculación, porque eso también ha demostrado como mejor rendimiento en la disminución del riesgo cardiovascular a largo plazo. Es lo que más consume colesterol y también, bueno, mejora varios parámetros hemodinámicos, metabólicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no? También indicarle un poco de actividad de fuerza. Yo tengo una pregunta del beta bloqueante. Tengo un paciente joven. ¿Lo dejan con viso? ¿Por qué? ¿Por qué votarían a Neville? Tengo un paciente joven. A los 3 meses va a venir Doc. No hagas. No ponga esto, estoy bárbaro. ¿Por qué lo cambian a Neville? ¿Por qué es mejor el Neville? No selectivo. No selectivo. Y no tiene reacción a veces. Claro. Yo de todos los pacientes que he visto, bueno, también es un tema muy tabú lo que es la parte sexual en los pacientes, entonces somos pocos los que vienen y te dicen que tienen disfunción eréctil. Sí, es algo que también depende un poco de nosotros también, ¿no? Preguntarlo en consultorio, porque a veces el paciente es como que dirige, bueno, al cardiólogo le voy a preguntar si me duele el pecho o si tuve un infarto, si me agito cuando camino, y es como que no consulta por ahí todas las cosas. O a veces nos pasa a nosotras que somos mujeres en consultorio y que el paciente tiene un poco más de pudor en hacer preguntas. Entonces, depende un poco de nosotros generar un ambiente seguro para que el paciente se sienta cómodo y preguntarle si él no saca el tema, ¿sí? Porque los betabloqueantes están asociados a disfunción eréctil, entonces, bueno, por ahí el nebivolol es el menos lo produce y es un paciente que lo puede necesitar el betabloqueante, ¿no? Entonces es importante. Otra cosa que también por ahí uno tiene que tener en cuenta es que los pacientes sean polimedicados en el contexto social. No sé cómo están ahí, Gaby, con el tema del contexto social, pero por ahí yo que trabajo en el hospital público municipal, la Subrel no le voy a poder dar nunca a un paciente de donde yo trabajo. Entonces, esto es la vida. Sí, la indicación de switchar y escalar, ¿no? Desescalar, fue porque este señor tiene restenosis de los dos estén que tiene colocados. Si bien después que uno lo ve en consultorio, habla con el paciente, no se cuida, abandonó medicación, estaba pasando situación de estrés, había aumentado el hábito tabáquico, no dormía bien, tenía múltiples factores para eh, ver que podría haber restenosado. Y si mal no recuerdo, los stents habían sido colocados en el 2018. Así que fue por eso también que lo switchamos, pero nosotros estamos trabajando no en San Salvador, no en la capital de Jujuy, sino en una localidad del interior muy próxima. Y la verdad que hay buena respuesta, hay accesibilidad y eh, afortunadamente tenemos una obra social que responde en el momento. Así que sí tenemos quizás un poquito más de problemas con ticagrelor, pero en estos casos podemos usarlo. Sí, no discuto la indicación, sino que lo que le decía a los chicos es por ahí el contexto social donde uno se mueve. Que por ahí no sé si, por ejemplo, yo en el Príncipe de Asturias no hay forma que le dé clausura a un paciente. O sea, con suerte vamos a tener clopidogrel. ¿Y está mal dejarle clopidogrel? No, lo que hay. Antes que nada, exacto. Ujú. Bueno, tienen que ir en Y serio. lo otro, Sí, perdón. ¿cuánto tiempo se lo dejarían a este paciente que ya tiene en previo, que hace restenosis, hace un evento agudo nuevo? ¿Lo dejarían solamente con doble antiagregación, simple, lo anticoagulan? ¿Harían algo diferente? Doble antiagregación 1 año, dicen acá. ¿Lo Ujú. anticoagularían? Bueno, vamos, Gise, avanzamos. Bueno, De nada. muy lindo, acá vamos Bueno, a hablar. muy bueno. Y Gaby.
Bien. Bueno, estamos todos de acuerdo, entonces, paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, Cara inferior. plateado con un tiempo corto de balón, con lo que pueden hallar. Porque una cosa es cuando uno trabaja en estos lugares donde nosotros llevamos todo a mano, otra cosa es cuando vamos, o Dimas que trabajan allá en el norte. Entonces, que por ahí tienen que ir viendo las realidades donde viven. Sí, el contexto social. Si el Lo paciente, ideal y otra cosa es lo que podemos hacer con el CNE. claro, a veces el paciente no polifarmacia y de golpe o no tiene obra social, entonces hay que ver, hay que tratar de poner en la balanza y priorizar qué es lo que más necesita, ¿sí? Teniendo en cuenta que es alguien con mucha carga de aterosclerosis, ¿no? ¿Y ahí le dejarían ese GL2? ¿Le dejarían DAPA? No tiene suficiencia Tenía buen eco. Sí. Pero diabético, No tiene. tiene. Gracias. Perfecto. Bueno, Bueno, sí, chicos, Gracias, Giselle. les libero dos. Ay, qué hermoso. Ah, Ahora, después de Congreso, imágenes tengo unos nuevos. Tengo que le pego con el pesito. ¿Sigue compartiendo ella o...? No, creo que después comparto. ¿Ves ahí? Ahí pongo. No. no. Vos sabés, Gabriel. Abajo compartir. Ah. En el medio. Ahí. Yes. Ahí. Son cosas. Sí. Pues ya vamos a tener cosas nuevas después de la proyecto. Ahí ya está. ¿Dónde está? Cruce Coin. Más allá. Allá. Más allá. El rojo. Igual que eso. Sí, es la lente, es el caño, así que. ¿Qué? ¿Lo de acá? Y acá. Lo pongo arriba. ¿No? A ver, primero. Pasa que no vemos el mouse. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí lo encontré. Ah. Ahí estamos. Hay que disminuir el. Vale. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el doctor Cocorda y yo soy la doctora López. Somos de la Clínica del Sur de Río Cuarto y nosotros venimos más que nada a hablar un poquito de la discusión y cómo son los algoritmos diagnósticos en casos como nos presentaba la doctora y todo lo que sería el marco teórico y las actualizaciones de las nuevas guías. ¿Sí? Para arrancar. La verdad es que el caso estuvo muy lindo y nos da pie a hablar de muchos puntos, más que nada de las actualizaciones. Nosotros más que nada nos basamos en la guía nueva de la ESC del 2023, a donde se plantea un algoritmo con el ACS. El ACS nos va a hablar dentro de lo que tenemos de un síndrome coronario agudo, tenemos un amplio espectro desde lo que es la angina inestable, pasando con el síndrome coronario con elevación del ST y el sin elevación del ST. Entonces, nosotros, al presentarnos frente a un paciente con este tipo de clínica, tenemos, en primer lugar, el A, que es ver si tenemos o no un electrocardiograma anormal. ¿Sí? Después el C, ver el contexto clínico del paciente. Hablamos de la clínica, hablamos de los antecedentes, ¿sí? Y posteriormente, si es que el paciente está o no está hemodinámicamente compensado. De acuerdo a esto, es que nosotros vamos a poder evaluar cuál va a ser la conducta a seguir, ¿sí? Hablando tanto en la farmacoterapia con la que vamos a iniciar, como los estudios invasivos o no invasivos con los que vamos a proseguir, ¿sí? Y el cuándo iniciarlos, ¿sí? Dentro del espectro de los síndromes coronarios, tenemos que todo lo que es la clínica puede ser muy florida, ¿sí? Iniciando con pacientes que son oligosintomáticos, en donde es mucho más difícil poder sospechar un síndrome coronario agudo, que incluso se puede solopar incluso con cuadros digestivos, ¿sí? A pacientes que pueden venir con una clínica muy florida, presentarse en shock cardiogénico o incluso en parada cardíaca, ¿sí? Posteriormente viendo como el ACS, el electro, que también nos va orientando hacia qué espectro de síndrome coronario vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, como hablábamos en el caso, en el caso del Hospital de Fátima, podemos ver de que el paciente ya presentaba una clínica compatible, ¿sí? Se evaluó el supradesnivel del ST, posteriormente se inició en primer lugar una angioplastía y posterior a ella es que se hizo el ecocardiograma para poder situarnos en el contexto de ese paciente post-IAM. Y por último, el diagnóstico final, que fue el IAM de cara inferior, ¿sí? Para iniciar lo que es el marco teórico, bien, deberíamos arrancar por las definiciones, ¿sí?
muchas veces se confunden los conceptos. Síndrome coronario agudo no es lo mismo que infarto. El síndrome coronario agudo lo vamos a definir como el conjunto de signos y síntomas del daño miocárdico agudo. A diferencia del infarto, que el infarto por definición es la isquemia seguida de necrosis. ¿Sí? No siempre que tengamos una isquemia vamos a tener necrosis. En este caso, en los miocardiocitos. Para poder hablar de daño miocárdico, tenemos que saber qué es la entidad que a nosotros nos va a describir lo que es la liberación de las troponinas cardíacas, ¿sí? Y que posteriormente lo vamos a ver como eje fundamental de la definición de infarto. Las troponinas cardíacas no solamente se van a elevar en los síndromes coronarios agudos, con o sin elevación del ST, sino también en un montón de otras patologías, ¿sí? Hablamos de las miocarditis, la miocardiopatía de Takotsubo, valvulopatías, sepsis, en insuficiencia cardíaca, en arritmias como FAs de alta respuesta. Es común ver que las mismas se eleven, ¿sí? Dentro del espectro tenemos también a la angina inestable, que la angina inestable justamente lo que no vamos a tener es este daño miocárdico, ¿sí? Debido a que va a ser una angina, ¿sí? Va a ser un dolor típico, que va a ser la clínica típica que debido a eso se engloba en el síndrome coronario agudo justamente, que va a iniciar en reposo y que va a durar, va a tener sus características como durar más de 20 minutos, que va a ser una angina de novo o una angina que previamente el paciente ya presentaba, pero se ve exacerbada, ya sea en duración, en intensidad, ¿sí? Y además puede presentarse una angina inestable posterior a un infarto, ¿sí? Las características de este dolor típico, que en realidad ya no podemos hablar de un dolor típico o atípico, ¿sí? Es una clasificación que está entrando en desuso, sino que vamos a hablar siempre de dolor cardíaco y posiblemente no cardíaco, de acuerdo a si sigue las siguientes características. Es un dolor de tipo opresivo o urente, que generalmente se irradia, ya sea dorso, brazo derecho, brazo izquierdo, incluso epigástrico, y asociado muchas veces a síntomas vagales, como la diaforesis en el caso del paciente. ¿Sí? También puede estar acompañado de náuseas, eructos, y tenemos también que tener en cuenta los síntomas de alerta, ¿sí? Como son que sea prolongado de más de 15 minutos o que en una hora sea recurrente. Muchas veces el paciente dice, sí, ya se me pasó, 5 minutos después inicia nuevamente e incluso muchas veces es con mayor intensidad. Ahora, la clasificación de infarto agudo de miocardio, propiamente dicho, va a ser la detección del aumento o el descenso de las troponinas, que sean específicas, sea la T o la I, asociado a alguno de los otros ítems, ¿sí? Entonces, tienen que tener los síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, desarrollo de las ondas Q patológicas, evidencia de alteración en la motilidad, ya sea por ejemplo por un ecocardiograma o un trombo intracoronario detectado, ya sea por la angiografía o la autopsia. Va a ser autopsia, por ejemplo, en los casos de los infartos tipo 3, que acá podemos hablar un poquito de los infartos. El tipo 1 va a ser el más frecuentemente visto, que es el tipo 1 secundario a la ruptura o erosión de la placa de ateroma, que genera una trombosis intraluminar. El tipo 2 va a ser secundario a un desbalance en lo que es oferta y demanda de oxígeno. Generalmente sucede en bradiarritmias, taquiarritmias, hipotensión, hipertensión, las anemias, ¿sí? Que es muy frecuente, los espasmos coronarios. Después está el tipo 3, que es el paciente con infarto de miocardio que se diagnostica en la autopsia, porque generalmente directamente hace un paro cardíaco. El tipo 4, que es el secundario a las intervenciones como la angioplastía, y el tipo 5 por la cirugía de revascularización coronaria. Ahora, nosotros vamos a tener nuestro paciente con el síndrome coronario agudo, dolor típico, dolor de probable origen cardíaco, precordial, irradiado a brazo izquierdo, como es este caso. Se hace el electrocardiograma, idealmente en los 10 minutos del primer contacto médico, y vamos a tener el paciente
con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Entonces nosotros vamos a tener un primer diagnóstico. En el caso en el que aumenta el nivel del ST, vamos a tener el diagnóstico inicial de IAM con elevación del ST. Pero si vamos de vuelta a lo que es la definición de infarto, nos habla de que sí o sí, en primer lugar, tiene que haber un aumento de troponinas asociado a cualquiera de los otros ítems. Pero sin una elevación de troponinas no podemos hablar de un infarto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso clínico, podemos hablar de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero no está como tal diagnosticado por definición el infarto. A su vez, podemos hablar del paciente que no tiene elevación del ST, pero tiene una alteración de las troponinas, ¿sí? En el electrocardiograma podemos ver alteraciones de la onda T, ¿sí? Como que esté simétrica, picuda, ¿bien? Pero con troponinas positivas. Entonces estamos hablando de un infarto sin elevación del ST. Bien, entonces, por definición, el caso que habíamos visto no se englobaría dentro de lo que es infarto. Bueno, con respecto a los valoración del electrocardiograma, anteriormente se evaluaba el supra-ST con una elevación del punto J mayor a 1 milímetro y posteriormente las nuevas guías fueron cambiando un poco eso y tenemos diferentes situaciones. Podemos hablar de que tenemos un supra-ST cuando el punto J está elevado 2,5 milímetros o más en varones menores de 40 años, 2 milímetros o más en mayores de 40 años y en mujeres mayor o igual a 1,5 independientemente de la edad, en las derivaciones de B2 a B3 o mayor a 1 milímetro en otras derivaciones. ¿Sí? Otras situaciones que tengamos depresión del ST en B1 a B3, especialmente si después tenemos una onda T positiva y si tenemos la elevación del segmento en derivaciones sí, posteriores, que nos indicaría una oclusión coronaria posterior. También tenemos la situación de que tengamos afectación o elevación del ST en derivaciones de derechas, que nos indicaría isquemia ventricular derecha en curso, o la depresión del ST mayor a 1 milímetro en más de 6 derivaciones, más la elevación del ST en ABR o B1, que nos indica isquemia coronaria multivaso, tronco u obstrucción coronaria izquierda. Eh, Después tenemos situaciones cuando nos llega un paciente con una clínica muy comprometedora y en el electro vemos que tiene un bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha o ritmo de marcapaso. Esto nos hace dudar más sobre el paciente y se lo tiene que considerar como que es un paciente con supra ST y el accionar tiene que ser como el del paciente con un supra de nivel del ST, ya que estas alteraciones en el electrocardiograma impiden la evaluación adecuada, ¿sí? Y esto es independiente si el bloqueo se conocía o no, por ejemplo, ¿sí? Con anterioridad. Previamente siempre se hablaba de que un paciente con un bloqueo de rama izquierda de novo era el que podía llegar a estar presentando un infarto en curso o un síndrome coronario en curso asociado a toda la clínica. Ese es el cambio que hacen estas nuevas guías, que un paciente con una clínica florida y tenga un bloqueo, ritmo de marcapasos, así lo sepa previamente, se tiene que igualmente hacer todo el protocolo como si fuese un paciente con un síndrome coronario con elevación. Bueno, acá tenemos algunas recomendaciones que, bueno, se recomienda la valoración como se hizo de este paciente que pusieron con respecto a sus antecedentes, que era muy importante que tenía STEM, que era tabaquista, se hizo valoración del electrocardiograma, se tienen que hacer las troponinas para hacer una valoración íntegra del paciente. Con respecto al electrocardiograma, el paciente del ingreso se tiene que hacer dentro de los 10 minutos en lo posible que ingrese un dolor precordial, ¿sí? Y bueno, estos pacientes tienen que ser monitorizados,
se tienen que hacer derivaciones posteriores y derechas, ¿sí? Son todas recomendaciones de la guía. Y en caso de que haya una clínica una clínica sugestiva y queden dudas sobre el tratamiento, se tienen que hacer electros seriados, ¿sí? Ahora, hablábamos de que una de las partes fundamentales o los pilares de la definición de un infarto eran las troponinas. En un paciente que no tenga un supradesnivel del ST, van a ser aún más importantes, ¿sí? Porque es también lo que nos va a diferenciar un síndrome coronario o un infarto sin elevación del ST versus una angina inestable, ¿sí? Porque como habíamos dicho, no hay un daño miocárdico, no hay elevación de troponinas. Entonces, ¿cómo nosotros en un laboratorio tenemos que interpretar estas troponinas? ¿Sí? Cuando se hacen troponinas de alta sensibilidad, según los protocolos de la ES, tenemos la toma a la hora 0 y a la hora 1 como un protocolo. Otro protocolo que es de la hora 0 y en la hora 2. Y un tercer protocolo que es en la hora 0 y en la hora 3. Los últimos estudios que se realizaron no mostraron ninguna mejora ni ningún beneficio en los pacientes que se hacía a la hora 0 y a la hora 3. En cambio, sí lo que mostraron fue un retraso en lo que son las tomas de decisiones y la terapéutica al paciente. Entonces, no es recomendación hacer a la hora 0 y a la hora 3, sí siendo a la hora 1 o 2. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un paciente que viene con unas troponinas a la hora 0 que sean bajas o negativas y a la hora 1 o 2 que sean bajas o negativas, es muy probable que lo que es el síndrome coronario o infarto se descarte y solamente quede como una angina inestable, ¿sí? Ahora, en caso que den positivas o den elevadas, sea al inicio o a las primera o segunda hora, vamos a tomarlas como ya un diagnóstico de infarto, sea con o sin elevación del ST. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que quedan en rangos intermedios? Se recomienda dejarlos en observación para ver si no hay un nuevo evento, ¿sí? En ese tipo de casos en donde es incierto, sí se recomienda una nueva toma a la hora 0 y a las hora 2. Ahora, el tema de lo que es las imágenes. Las imágenes en ningún caso, mientras haya un síndrome con elevación del ST, van a ser primordiales, ¿sí? Siempre nos vamos a llevar por la clínica y por el electro del paciente. Un ecocardiograma, la única urgencia de poderlo hacer va a ser en caso que se sospeche un paciente que tenga una complicación mecánica del infarto o en aquellos que estén en shock cardiogénico, ¿sí? Si no, nunca se tiene que retrasar, por ejemplo, un paso hemodinamia para poder hacer un ecocardiograma. Ahora, hay pacientes en los que hay alta sospecha de un síndrome coronario con troponinas negativas y sin elevación de los segmentos ni alteraciones electrocardiográficas. En estos casos es recomendación 2A, las Corotac, las angiocorotac, porque nos van a dar no solamente información acerca de lesiones, sino todo lo que es el score de calcio y el riesgo que va a tener posteriormente el paciente. Eh, lo que es la ecocardiografía, como decíamos, no hay que hacerla, no hay que intentarla en un paciente con elevación del ST. Y las Corotac, si también hay una elevación del ST, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de lo que es el manejo del paciente con elevación del ST y sin elevación del ST, siempre creo que todos alguna vez escuchamos la mnemotecnia o el acrónimo MONA, ¿sí? Que es lo que muchos, más que nada en las guardias de los pueblos, de lugares más alejados, se suele utilizar, ¿sí? Más que nada, el oxígeno es de las principales cosas que se hace una utilización desmedida, siendo que hay muy pocas situaciones en las que realmente es necesario. Solamente se va a indicar en síndrome coronario agudo en pacientes que tengan hipoxia con una saturación menor al 90%. Los nitratos, hay que tener cuidado, como decía la doctora, no se tienen que administrar en pacientes con sospecha de infartos en ventrículo derecho. Tampoco se tienen que utilizar en pacientes hipotensos, bradicárdicos, ni que en las 24 o 48 horas hayan consumido inhibidores de la fosfodiesterasa. Sí, un paciente con un electrocompatible con un IAM con ST que mejore la clínica y mejore el electrocardiograma posterior
a la administración de nitroglicerina, nos da altas sospechas de que la causa haya sido un espasmo coronario, ¿sí? Sea o no con infarto. Y por último, la morfina. La morfina es muy utilizada debido a que no solamente es analgésico, sino que también saca el tono angustioso del dolor. Entonces también mejora en ese momento el pesar que tiene ese paciente, ¿sí? Y igualmente lo que hace es aumentar náuseas, aumenta vómitos y algo que poco se habla es que también disminuye la absorción intestinal de los antiagregantes plaquetarios. Nosotros cuando viene un infarto lo primero que hacemos es dar las cargas. Entonces, dar la morfina previo a las cargas puede disminuir su absorción. Igualmente tiene buenos efectos o efectos positivos a nivel cardíaco, como disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la precarga y es cronotrópico e inotrópico negativo. Bien, como decíamos, el oxígeno solamente va a ser cuando el paciente tenga una saturación menor a 90%. Sí, se recomienda que todo paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo no se pierda tiempo en nada. El paciente no tiene que ingresar y pasar a la UTI, ingresar y pasar a la UCO. Si el paciente ingresa y es un centro que tiene servicio de hemodinamia, el paciente directamente debería entrar en hemodinamia, ¿sí? No esperar a hacer una internación en otro servicio. ¿Sí? También el hecho de hacer más eficiente lo que son los traslados desde centros sin posibilidad de hacer una reperfusión, también tener lo antes posible esa ambulancia, ese traslado, bien, y también se recomienda que los centros con servicio de hemodinamia tengan permanentemente como un rastreo, un registro de cuáles son los tiempos que se maneje el tiempo puerta electro, el tiempo puerta balón, que ya vamos a ver que se van diferenciando, depende de dónde venga el paciente, ¿sí? Para que sean lo más eficientes posibles. Bueno, en lo que es el tratamiento, lo primero que tenemos que saber es que el tiempo es miocardio. Tiempo que perdemos es miocardio que podemos llegar a perder. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con síndrome coronario, con elevación del ST, y el paciente llega por sus propios medios a un centro que tenga hemodinamia, inmediatamente tiene que pasar a hacer la angioplastía. Y en este caso, el paciente que llega directamente al centro con hemodinamia, el tiempo puerta balón debería ser menor a 60 minutos. En el caso que los pacientes lleguen o por ambulancia o por un centro que no tenga hemodinamia, acá se tiene que evaluar a qué distancia está el centro más cercano que sí lo tenga. Si está a menos de 120 minutos, hay que hacer el traslado con paso hemodinamia directo. En caso que no lo tenga, hay que hacer fibrinolíticos en los primeros 10 minutos de realizado el diagnóstico y posterior al fibrinolítico, inmediatamente mandar a un centro con hemodinamia. En caso de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST, vamos a tener también diferentes formas o diferentes algoritmos de acuerdo a si el paciente va a un centro con hemodinamia o no. En el caso de los pacientes que tienen alto riesgo, ¿sí?, de estar cursando un síndrome coronario agudo, un IAM, el paciente tiene que entrar directamente, tratarse como si fuese un paciente con supradesnivel y pasar a hacer una angioplastía primaria. ¿Cuáles van a ser los casos en los que el paciente va a tener alto riesgo? Que el paciente esté chocado, que el paciente tenga arritmias que potencialmente puedan llegar a ser mortales, ¿sí? Que el paciente tenga un empeoramiento de esta isquemia, ¿bien? Después vamos a tener pacientes que no tienen muy alto riesgo, sino que tienen alto riesgo. Estos pacientes, me olvidé decir, si el paciente tiene muy alto riesgo, también la derivación debe ser inmediata. El paciente no tiene que hacer un ingreso en la ciudad de origen. No se lo tiene que ingresar e internar. Directamente el paciente se debería derivar desde la misma consulta. Cuando hay alto riesgo, cuando hay un cruzade mayor a 140, cuando hay un paciente que hace trastornos hemodinámicos en el electrocardiograma, se tiene que hacer una derivación temprana, ¿sí? Y una vez que llegue al centro que tenga hemodinamia, tenemos que para hacer una angioplastía primaria es
clasificación 2A. Ahora, 1A es clasificación de que durante la internación, una vez que llegó al centro con hemodinamia, en esa internación el paciente tiene que pasar en hemodinamia y hacer una cinecoronariografía. Y por último, los pacientes que tienen bajo riesgo, estos pacientes pueden internarse como no, pueden derivarse como no. ¿Sí? En caso que se internen y se deriven, se recomienda hacer una cinecoronariografía durante la internación, más que nada por el hecho de que si vuelve a presentar un nuevo evento, está lejos del lugar a donde acudir. Y si no se decide hacer la derivación, se puede hacer una cinecoronariografía selectiva. Ahora, ¿cuándo se decide hacer una revascularización coronaria? Más que nada, hay que tener cuidado porque la revascularización va a llevar más tiempo. O sea, decidir que un paciente pasa en un episodio agudo a una cirugía cardíaca y es bastante complicado. Más que nada por el tiempo quirúrgico, que llegue el cirujano, que se haga todo el protocolo. Sí va a ser una indicación de hacerla de urgencia en casos en donde haya un episodio agudo, pero la anatomía no permite hacer una angioplastía. Otro caso va a ser en el que haya complicaciones mecánicas asociadas a la lesión coronaria y que se hagan al mismo tiempo, ¿sí? Y en un paciente con IAM, con elevación del ST, que fracasó la angioplastía, también el problema sigue siendo el mismo. Va a ser de alto riesgo quirúrgico y el paciente va a tener un retraso mucho más grande en en la terapéutica. Y además es poco probable que podamos revascularizar ese músculo y que esa revascularización sea eficaz, que quede viable ese músculo. Los tiempos, como decíamos, para la angioplastía van a ser generalmente 120 minutos, para la fibrinolisis 10 minutos desde el diagnóstico, y la angioplastía de rescate va a ser cuando la fibrinolisis eh, fracase, es decir, que haya una disminución del ST menor al 50% en los primeros 90-60 minutos, que haya inestabilidad hemodinámica, inestabilidad eléctrica, que haya empeoramiento de la isquemia o que el dolor torácico persista o empeore. ¿Sí? Idealmente esto se hace entre las 2 y las 24 horas que se realizó el fibrinolítico. Este, entonces, nosotros vamos a tener que todo paciente que se haga una fibrinolisis inmediatamente tiene que ir a un lugar que tenga angioplastía, ¿sí? Además, siempre que se hagan los traslados, tienen que ir con personal idóneo que sepa no solamente la administración del fibrinolítico, sino las complicaciones que puede generar, ¿sí? Que vaya con un desfibrilador y con un monitoreo constante. Bueno, la fibrinolisis, hay un nuevo estudio que es el estudio STREAM, que que lo que observaba era que en pacientes que están a una distancia incluso menor a 120 minutos, los pacientes que se realizaban fibrinolisis temprana en las primeras 3 horas de iniciados los síntomas y que después se le hizo una cinecoronariografía también temprana, no presentaron mm, demasiadas diferencias frente a los pacientes que iban directamente a la angioplastía primaria. Es decir, que todavía no hay un nivel de recomendación en este caso, pero sí hay estudios que lo avalan. Sí tiene como contra que hubo un ligero aumento de las hemorragias intracraneales, pero esto disminuyó cuando el tenangenplaza se disminuyó a la mitad de la dosis en pacientes mayores a 75 años. Como decía, se recomienda una ventana más o menos entre 2 y 24 horas para la angioplastía. Bueno, siguiendo con el tratamiento, con respecto a la antiagregación, en el estudio Platón y Triton-Timi, se está recomendado la doble antiagregación plaquetaria con prasugrel o ticagrelor más aspirina. Eh, ¿En qué casos usamos clopidogrel? Bueno, en caso de que no tengamos disponibilidad de alguno de los otros dos anteriores, prasugrel o ticagrelor, y cuando tengamos alto riesgo de sangrado, ¿sí? O que el paciente sea mayor de 70 años. Bueno,
¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de sangrado? Con la escala de ARC, en donde tenemos criterios mayores y menores. Como criterios mayores podemos tener el uso previo de anticoagulantes orales a largo plazo previo, un clearance menos de 30, hemoglobina menor a 11, que el paciente haya tenido una hemorragia espontánea que precisó hospitalización y o transfusión en los últimos 6 meses, trombocitopenia, diástasis hemorrágica crónica, cirrosis con hipertensión portal, neoplasia activa, antecedentes de hemorragia intracraneal espontánea o traumática en los últimos 12 meses, malformaciones arteriovenosas cerebrales, ACV en los últimos 6 meses u operaciones recientes o traumatismos graves en los últimos 30 días. Como menores, tenemos que el paciente sea mayor de 75 años, un filtrado glomerular entre 30 y 59. En caso de las mujeres, de los hombres, una hemoglobina entre 11 y 12,9, o en mujeres de 11 y 11,9. Hemorragia que requirió hospitalización o transfusión en los últimos 12 meses. Uso crónico de AINES o glucocorticoides, antecedentes de ACV isquémico en cualquier momento de la vida. Y bueno, con un criterio mayor ya es contraindicatorio utilizar prasugrel o ticagrelor, o dos criterios menores. También se debe considerar el uso de inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, como el tirofiban, como tratamiento de rescate cuando hay evidencia de no reflujo, o sea que no se pudo reperfundir, o una complicación trombótica durante la intervención coronaria percutánea. Y después de la intervención coronaria, se recomienda la doble antiagregación con prasugrel o ticagrelor y aspirina durante 12 meses, independientemente de qué intervención se haya hecho. ¿Sí? Bueno, hablando de lo que es la anticoagulación, principalmente es de recomendación 1A la heparina no fraccionada en todos los síndromes coronarios agudos. Los anticoagulantes se tienen que suspender después de la angioplastía, excepto en casos en donde haya aneurisma del ventrículo izquierdo con formación de trombos o pacientes que ya tengan previamente una FA y que deban estar anticoagulados. Nosotros tenemos que tanto los síndromes coronarios agudos como los síndromes coronarios con elevación del ST como sin elevación, siempre va a ser de recomendación la heparina no fraccionada clase 1. Ahora, lo que es cuando la angioplastía va a ser en menos de 24 horas, en el sin elevación del ST, es lo ideal. Ahora, cuando es mayor a 24 horas, vamos a ver que lo que es el fentoperidol es, es de recomendación 1A. En todos los pacientes, la antiagregación con aspirina va a ser 1A y con clopidogrel en realidad siempre va a ser después del ticagrelor y el prasugrel. De primera elección es el prasugrel por sobre el ticagrelor. Y estos se van a mantener con doble antiagregación plaquetaria por los primeros 12 meses y posteriormente va a seguir solamente con aspirina. Bueno, acá con respecto a la antiagregación, la carga se hace de aspirina con 300, con clopidogrel. Bueno, se ahí de la dosis de mantenimiento posterior a la reperfusión por 12 meses con doble antiagregación. Si se hace con prasugrel es de 60 miligramos con dosis de mantenimiento de 10, y si es con TICA es dosis de carga de 180 con mantenimiento de 90. De Clopi es también de... Con clopidogrel siempre se va a hacer la carga de 300 en el caso que el paciente no requiera paso hemodinamia, 600 en caso que el paciente sí pase hemodinamia, y con mantenimiento de 75. Y en caso que el paciente vaya a hacer una revascularización quirúrgica, después de la revascularización, independientemente del tiempo que previamente haya estado con doble antiagregación, por 12 meses más debe estar doblemente antiagregado, excepto que haya alguna contraindicación para esto. Em, bueno, todo lo que es el tratamiento
Anticoagulante, más que nada en pacientes que tengan una fibrilación auricular, según el CHAS-BAST, se recomienda hacer, se puede hacer doble antiagregación plaquetaria asociado a un anticoagulante directo. Y posteriormente, a los pacientes que tengan, después de los 12 meses de la doble antiagregación, se recomienda seguir con simple y en caso que puede, y ahí ya puede volver a iniciar los anticoagulantes orales en pacientes con riesgo eh, Alto. protrombótico. Para evitar los riesgos de sangrado en tanto el tratamiento antiagregante como el tratamiento anticoagulante, idealmente lo que se tiene que hacer es ajustar las dosis a kilogramo peso, ¿sí? Que esto también va a estar influido por la función renal del paciente. La heparina no fraccionada tiene que ser entre 70 y 80 miligramos por kilo y en caso de insuficiencia renal se baja hasta 60. Se recomienda también que todos los pacientes que tengan riesgo alto de hemorragias digestivas estén con inhibidores de bomba de protones para disminuir el riesgo hemorrágico, igual que los pacientes mayores a 65 años con enfermedad por reflujo gastroesofágico, infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Tenemos los pacientes que se recomienda urgente para, perdón, todos los pacientes que se vaya a hacer una cirugía de revascularización, va a ser necesario que se haga idealmente una cinecoronariografía para ver no solamente la función ventricular, sino también lo que es la vascularización, para poder saber si hay alguna otra lesión además que esté comprometida, ¿sí? Bueno, con respecto al paciente que ya se ingresó, se le hizo tratamiento, eh, obviamente que es recomendado que vaya a una unidad coronaria porque son pacientes con alto riesgo de tener pueden haber tenido una reperfusión fallida o después posterior al ingreso tener insuficiencia cardíaca, tener shock cardiogénico, entrar en paro, tener arritmias malignas, bloqueos como bloqueo de tercer grado o insuficiencia renal. Por lo que se recomienda que ingresen a la unidad coronaria con una monitorización mínima de 24 horas. Y hay pacientes que esta monitorización se va a extender más de 24 horas cuando tienen riesgo, son pacientes con mayor riesgo de arritmias, que intercurren con FEBI menor de 40, hubo una reperfusión fallida o tuvieron complicaciones relacionadas a la intervención percutánea. La evaluación del riesgo de los pacientes lo vamos a hacer con el score de Grace, por técnicas de imágenes, los biomarcadores y el score cruzado. La evaluación de riesgo clínico que lo hacemos con el score de Grace, biomarcadores y péptidos natriuréticos. Bueno, tenemos todos a disponibilidad de las calculadoras que calculo que todas las usamos, donde vemos la edad del paciente, la frecuencia cardíaca, todo el ingreso, la presión arterial, la creatinina, si entró o no en paro, si tenía o no desnivel del ST, enzimas positivas, si tenía o no insuficiencia cardíaca. Y bueno, en el intrahospitalario, o sea, a corto plazo, y a los 6 meses lo colocamos en un paciente de bajo riesgo, intermedio o alto. Siempre, bueno, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente con una clínica muy subjetiva y un score de Grace de alto riesgo, mayor a 140, es un paciente para reevaluar, para tener en cuenta de no subestimarlo. Que es el paciente que cuando estaba en un centro que no tenga hemodinamia, ya se preveía una derivación temprana y con probable ingreso en hemodinamia. Puede ser que urgente, pero sí 1A durante la internación. La evaluación de riesgo de sangrado se hace con el score de Cruzade, donde evaluamos el hematocrito basal, el crines de creatinina, la frecuencia, la TA,
si tuvo o no enfermedad vascular previa como ACV, si es diabético, si tiene o no signos de insuficiencia cardíaca y el sexo, ya que los eventos hemorrágicos afectan el pronóstico a largo plazo. Eh, las escalas de riesgo pueden ayudar a ajustar la intensidad y duración de los tratamientos para una protección isquémica mayor y minimizar los riesgos de hemorragia. También tenemos que evaluar al paciente con imágenes, principalmente por la función del BI. Por eso hay que hacer posterior a la reperfusión un eco inmediatamente para determinar la FEBI. Eh, Evaluar la función, bueno, del ventrículo derecho también, válvulas y, bueno, en sí, complicaciones mecánicas. La posibilidad de que se le genere un trombo en el ventrículo izquierdo y si se generaron dudas en el eco, posteriormente podemos hacer una resonancia cardíaca. En pacientes con FEBI menor de 40, se recomienda repetir el eco a los 6 a 12 meses y posteriormente se debe evaluar el tamaño del infarto con resonancia, obstrucción microvascular también con resonancia y hemorragias intracardíacas para hacer una predicción mucho mejor de la mortalidad a largo plazo o de insuficiencia cardíaca. Bueno, con respecto a la intervención coronaria, uno de los mayores riesgos de sangrado se producen en el acceso vascular, eh, siendo responsable de las hemorragias en un 30 a un 70% de este lugar. Y se demostró que haciendo un acceso radial se disminuyeron estas cifras. Y bueno, teniendo un paciente con un diagnóstico de síndrome coronario sin enfermedad obstructiva significativa, pero que quedaron dudas en este paciente, está recomendado hacer lo que es la ecografía intracoronaria, ¿sí? Es que obviamente está disponible. Con respecto a la intervención coronaria con balones y stent, bueno, se vieron mejores resultados a largo plazo utilizando stent con liberación de drogas de nueva generación contra stent sin liberación de drogas o de primera generación. Y se vieron mejores resultados ante estrategia de angioplastia con balón que también tiene liberación de drogas en síndromes coronarios sin elevación del CT, en comparación a un stent sin liberación de drogas. Con respecto a la aspiración de trombos, no se vieron beneficios clínicos comparados con la intervención coronaria primaria convencional y se asocia con menos muerte cardiovascular y eventos transitorios según metaanálisis. Con respecto a la enfermedad multivaso, la mitad de los pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea tienen un pronóstico mucho más desfavorable si son multivasos y en una revisión de 10 estudios aleatorizados de pacientes con síndrome coronario con elevación y enfermedad multivaso mostraron que la revascularización completa se asocia a una reducción de la mortalidad a largo plazo comparación a tratar el vaso principal que generó el proceso en el momento. Que eso también es lo que veíamos en el caso clínico, que teníamos el vaso principal y además lesiones en un segundo vaso. En estos casos, como no se ve de que se debe controlar completamente, pero tal vez que no es una urgencia. Más o menos el tiempo para poder reperfundir es de 45 días. Los vasos que quedaron pendientes. Bueno, Bueno, vamos a tener algunos casos especiales. Más que nada,
el hecho de que un infarto va a generar complicaciones más que nada, pueden ser estructurales, así como pueden ser arritmogénicas. Podemos tener un paciente que tenga fibrilación auricular, como en el caso del caso clínico, pueden llegar a ser bloqueos. Entonces, en este caso hay recomendaciones especiales. Por ejemplo, la administración de bloqueantes beta intravenosos en la fibrilación auricular es de clase 1C, la miodarona también en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, por supuesto se tiene que hacer cardioversión eléctrica, ¿sí? Preferentemente previo a la cardioversión eléctrica, la colocación de amiodarona también mejoró los resultados en la reversión de la arritmia. En pacientes con enfermedad renal crónica, como decíamos, hay que disminuir las dosis de los anticoagulantes. Además, la misma angioplastía le va a generar un daño debido al contraste. Por eso es que se prefiere usar contrastes isosmolares y de bajo peso en los menores volúmenes posibles. Y además hay que evaluar en lo posible el filtrado glomerular al inicio y posterior al cateterismo. Idealmente 12 horas posteriores al cateterismo. En pacientes con arritmias ventriculares, también cardioversión eléctrica o amiodarona son de primera elección. En los pacientes que el infarto dejó secuelas severas a nivel de la función ventricular con FEIS menor a 35, con insuficiencia cardíaca, es de recomendación 1A la colocación de un desfibrilador implantable para evitar el riesgo de muerte súbita. Más que nada los pacientes que hicieron TBs o FBs posterior a la revascularización. Más que nada en pacientes que después del tratamiento farmacológico óptimo de 3 a 6 meses y no fueron recuperando. Y en las bradiarritmias tenemos tenemos que hacer la medicación cronotrópica. Inicialmente se hace con atropina y con colocación de marcapasos urgente en casos de falla de la atropina, en los pacientes que no responden. Por último, tenemos el tratamiento a largo plazo. Bueno, que se recomienda que todos los pacientes con síndrome coronario participen de un programa de prevención y rehabilitación cardíaca con fisioterapia y un seguimiento para que en caso de que, bueno, sean tabaquistas, se trate de ayudarlos a dejar el tabaco, hagan actividad física, disminuir valores de laboratorio como el LDL, aumentar lo que es el HDL, colesterol en general, que hagan actividad física. Esas son las metas a largo plazo. Si eran pacientes que consumían alcohol, la restricción lo más posible del alcohol, ¿sí? Muy bien, excelente. Ahí ya está ahí. Dos preguntas de examen. Bueno, Muy bien, Paula, Valentín, muchas gracias. Súper completo. Buen repaso antes del parcial, la semana que viene, muy bien. Así que avisos parroquiales, Pau. antes, ¿tienen dudas? ¿Algo que quieran hablar de la presentación de los chicos? Que bueno, no hay mucho para despejar porque lo desmenuzaron de 10 a tema. Yo lo único que quería aclarar, que cuando explicaron lo de la CONOTAC, que estuvo muy bien, es que para pacientes con baja probabilidad pretest, como todos saben, o sea que sobre todo pacientes jóvenes, no precisamente pero pacientes jóvenes, ¿sí? Sí, lo que no pusimos, que ya nos parecía también muy larga la clase, es que los pacientes con Minoca, por ejemplo, son unos buenos candidatos a las Corotac. Claro, Más que también. nada para terminar de cerrar el diagnóstico. Sí, sí, Fácil. de resonancia también. Sí. Cardíaca. Excelente, chicos, la verdad que muy bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, en cuanto al examen, que es la semana que viene, va a ser, o sea, virtual, pero presencial acá en la sede, ¿sí? ¿Les queda bien a las 18 horas? Mejor ¿o lo dejamos a las 19? 19. Bien, perfecto. Bueno, queda a las 19.
Y no sé, El Moodle, el acceso al Moodle, fíjense, tengan el acceso al Moodle. ingresar al Moodle todos. Si no hablan con Pau, si no, no van a poder practicar. Sí, pero prueben a ingresar por las dudas, no hace cosa que el parcial no pueden entrar y si no pueden entrar no van a poder practicar. Prueben porque hay algunos cambios en el formato de la página y puede que haya algún problema ahí técnico, así no lo vemos el día del parcial. Bueno, algo que... No, era eso que verifiquen la entrada al campus virtual. Una pregunta, ¿en cuanto al pago de los SAC? Yo pregunté la semana pasada, pero pues me preocupa no poder venir al examen por no pagar. Sí, querés contestarte. Sí, ahí lo estoy viendo. Así ya después te mando bien el informe. Lo único que necesito son los comprobantes de pago. Cada vez que hagan el pago, yo creo que al teléfono me manden el comprobante para yo llevar el ejemplo de eso. De lo que sí, si puede ser en este primer cuatrimestre de los que hayan hecho más allá de eso. Fueron en uno o hay gente que hay chicos que lo hacen por mes, que me los manden todos al WhatsApp, así yo ya lo dejo completado, si es por tiempo. Estamos pasando algunas listas de nuevo, así que si lo llegaran a tener a eso, los que ya hayan hecho los pagos, reenviarnos lo mismo los comprobantes, porque tenemos que actualizar varias cosas en el sistema nuestro. Así que si lo tienen, denles. Bueno, ¿dudas? Que estudien. Bueno, Sean felices, después se van a están libres. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy lindo. Gracias. Muchas gracias, Docs, por invitarnos a participar. Gracias, Doc. Gracias, Camila. Nos vemos, los esperamos acá en Purmamarca, el Cardio Day. Si se Ay, pueden pero es llegar. mañana, querida. No llegamos. Ahorita no llegamos. Tomen un avión, Invitar a la próxima. por supuesto. Hola, Dima. Sí. Es como todos los años. No, los que son presenciales son los que están acá. Los que están allá no vamos a venir para rendir. Perfecto. Dale, muchas gracias. Ah,